Bueno, este nuevo proyecto va a ser un proceso de renderizado de un exterior, sobre todo de naturaleza, donde vamos a involucrar una cantidad de elementos y vamos a utilizar diferentes técnicas para lograr un proyecto, ¿cierto? Con un acabado más o menos fotorrealista, pero lo más importante aquí es la experimentación de los diferentes tipos de procesos. En la escena tenemos varias colecciones, colección 1, colección 2, colección 5 y tenemos este sol con esta posición que ya nos funciona bastante bien, pero pues vamos a hacer algunos experimentos con un addon y vamos a probar diferentes técnicas para ir como viendo qué va sucediendo y cómo manipulamos esa iluminación a nuestro antojo. Lo primero que vamos a hacer es seleccionar este sol y lo vamos a mover presionando M. Voy a activar el screencast para que vayan viendo como los atajos. Lo vamos a mover a la colección 2. Y lo que vamos a hacer es desactivar colección 1 y 5. Voy a presionar 0, miren, para ver qué está sucediendo acá. Y lo que nos va a ayudar esta esferita es simplemente a definir la posición del sol. Vale, yo voy a ir guardando y voy a activar el modo de renderizado para que vean lo que está sucediendo en este momento. La posición del sol con respecto a esta esfera. Si miramos el sol, en este momento pues tiene ya unos valores, un color, ¿cierto? Miren el ángulo. Es importante que miren la configuración inicial que nos permite como trabajar la escena. Vale. ¿Qué voy a hacer acá? Voy a hacer una combinación de un environment texture y un sky texture como para generar una atmósfera un poquito más dinámica o más llamativa. Para eso necesito utilizar un addon. Ese addon se llama Sun Position. Yo lo tengo aquí instalado. Sun Position, les voy a mostrar cómo instalarlo. Ustedes deben ir a Blender Addons. Yo les voy a dejar el enlace igual en el video. Se llama Sun Position, ¿vale? ¿Y qué van a hacer? Simplemente buscan aquí la opción que dice Drag and Drop into Blender. Vale, ustedes pueden arrastrar y soltar ahí. Ya lo tengo instalado, entonces me va a decir que ya existe. Entonces pues no lo voy a instalar. Yo le voy a dar close, pero en el caso de que ustedes no lo tengan instalado, deben aceptar e instalar. Vale. Y con eso pues tenemos esa primera parte del setup. Ya tenemos el sol activo, tenemos el sun position y pues eso nos va a permitir empezar a trabajar en configurar la iluminación de la escena. Aquí vamos a hacer una primera prueba y es utilizar un sky texture. Entonces yo lo que voy a hacer es irme a shading y en shading ubiquen la opción world. Vale, esto nos va a generar este background. Vale, si vamos aquí al world pues nos aparece este background. Yo a este background le puedo agregar Shift A Search un sky texture, ¿cierto? Y este sky texture lo voy a poner aquí al color, ¿vale? Entonces está pegado el sky texture y ya está. Ahora bien, yo voy a volver aquí al layout y lo que voy a hacer es irme a Sun Position, al addon, y él me va a pedir bastante información que yo le voy a dar. Nos va a pedir información de la posición del sol, nos va a pedir información de los objetos. Aquí lo que va a hacer es vincular el sol con el sky texture y pues nos va a pedir unas coordenadas. Yo tengo ya una información de las coordenadas que les voy a dar. Entonces lo primero es que le voy a decir cuál es el sol. Entonces hago clic aquí en el picker y hago clic aquí en el Object Sun. Listo, ya me lo seleccionó. En ese momento como pues va a haber un reseteo de la posición del sol, me lo mando por allá, ¿cierto? Me lo mando para Narnia. Y también me va a pedir información del Sky Texture. Entonces hago clic acá, como ya la tengo vinculada, hago clic aquí en Sky Texture. Y ya me queda vinculada al sol. ¿Qué voy a hacer? Voy a cambiar las coordenadas de longitud, latitud, todo esto. Y esta es información que, por ejemplo, se puede obtener en Google Maps, ¿cierto? De cómo estaba la longitud, latitud de un punto particular de la Tierra. Y basado en esa información, también de la hora del día y demás, me puede dar la posición del Sol.
Entonces aquí en latitud, esto es experimental y lo podemos modificar a nuestro antojo, simplemente es para que ustedes vean el proceso, después ajustan esto a lo que ustedes quieran. Latitud 28, longitud 7, north offset menos 15. Vale, ¿qué más vamos a cambiar? La información por acá, distancia 50.3. Aquí abajo en tiempo, día 21, mes 6, año, el que ustedes quieran, poner 2020, 2012, que ustedes quieran, ¿vale? 2026, tiempo 6 de la tarde, 6, miren donde me puso ese sol por allá, 1. Listo, UTC son 0 y ya tenemos esa información. ¿Qué tal si miramos ahora qué está pasando en el render? Va a ser una cosa así súper fuerte, ¿cierto? Miren cómo se generó esto. Y esto es porque me está mezclando el Sky Texture y el sol. ¿Qué podemos hacer aquí? Aquí en Shading, presiono 0 y lo que podemos es empezar a bajar la fuerza, por ejemplo, del Sky Texture. Voy a poner 0.1 para que vean, ¿cierto? Y miren que ya tengo como una información más. Igual sigue siendo muy fuerte porque estoy combinando tanto el sol como el Sky Texture para generar un punto de luz. Voy a poner 0.05, ¿cierto? Ya ustedes van variando. Por ejemplo, ahí me gusta por el momento. Ya tenemos esa información, ¿cierto? Aquí vamos a hacer un pequeño truco y es que voy a desconectar este Sky Texture porque ya tiene esta información del punto del sol y voy a crear un Environment Texture para también tener una posición del sol y después voy a mezclar las dos. Entonces lo que voy a hacer es desconectar acá y aquí voy a presionar Control T, ¿cierto? Y eso me va a permitir abrir esta opción que dice Environment Texture. El Environment Texture pues necesita la imagen que va a servir de environment. En este momento vamos a usar una imagen muy básica tipo JPG, sin mucha complicación. Entonces vamos a hacer clic aquí donde dice Open, buscamos en texturas y van a buscar esta que dice VP Sky versión 3. Listo, van a hacer clic aquí en Open Image y ya me la cargó. Listo. Yo voy a duplicar esto, voy a dejarlo por acá y este strand lo voy a dejar en 1. ¿Vale? Miren cómo se está comportando la textura en este momento. ¿Queremos ver la textura? Lo podemos hacer. Vamos a irnos aquí a configuración del motor de render y en performance vamos a hacer clic por acá donde dice, a ver, ¿dónde está? A ver, ¿dónde está? Que no lo encuentro. En film, perdón, transparent. Buscamos film, transparent y desactivamos transparent. Y si renderizo, muestro, ya veo este cielo por acá. Miren que el sol está como por acá, por una parte lateral, es donde me lo está dando. Como siempre, vayan guardando. Y bueno, aquí vamos a utilizar nuevamente el add-on. Entonces yo voy a volver aquí al Word. Y lo que voy a hacer acá es que le voy a decir al sol que se posicione donde está el punto de luz del sol de lado. ¿Cómo lo hacemos? Vamos a Sun Position y aquí estamos en este momento en modo Sun Object. Vamos a ir aquí donde dice Environment. Listo. Y miren que el sol se movió solo. Listo. ¿Por qué? Porque cuando le di Environment, él encontró el Environment Texture y ubicó según la posición. Pero en este momento todavía no es preciso, realmente es como un juego entonces en identificar dónde está en la imagen el punto de luz, dónde estaría el sol. Para eso van a hacer clic aquí donde dice Pick Sun in Viewport. Ustedes hacen clic aquí y se va a demorar un poquito en cambiar la interfaz para que seleccionemos el punto de luz del sol. Entonces hacen clic acá, esperan un momentico hasta que nos aparezca esa opción. Listo, y miren que me aparece la imagen que vinculé el Environment Texture y aquí pues ubican el punto donde estaría el sol, que yo creo que sería más o menos por acá.
hacen clic y ya está. Y miren que el sol me lo mandó por allá. ¿Por qué? Porque si yo activo la imagen, él me está diciendo el sol viene desde ahí, miren, desde este punto está por allá, ¿cierto? Está por acá, pegando por un lado. Que yo quiero, digamos que la sombra esté más acá o no esté de lado, pues yo tendría primero que mover la imagen, ¿cierto? Mover la imagen por acá y después tendría que ya agregar nuevamente el punto del sol. Yo creo que aquí pues es como hacer como una mezcla de los dos. Yo podría, por ejemplo, moverla acá, pero también podría irme al punto donde está el sol y empezar a modificar el ángulo, ¿cierto? O podría simplemente el sol desde esta punta de acá rotarlo un poquito en Z si quiero, ¿cierto? Entonces miren que la sombra me está pegando acá. Entonces ya las combinaciones que ustedes quieran para lograr como una posición pues deseable de la iluminación, miren que es una combinación de estos procesos. Ahora bien, no olvidemos el Sky Texture. ¿Qué sucede? Vamos a mirar qué pasa cuando conecto el Sky Texture solamente. Voy a hacerlo acá, miren cómo está. Ah, perdón, aquí es un background. Aquí lo que tengo que hacer es un Add Shader. Entonces miren, yo tengo esto acá y lo que voy a hacer es crear un Add Shader para poder unir ambas. Y pues miren, opción 1, a esta, ¿cierto? Miren el Sky, miren que es casi idéntico la posición del sol y la posición del Sky, ¿cierto? Miren que se pueden unir. Entonces yo lo que voy a hacer es unir los dos en un shader y pues darle menos fuerza a esto para que me dé este tono azul que tengo acá. Entonces voy a conectar este acá, voy a conectar este acá y voy a conectar este acá. Y esto es lo que me va a suceder, ¿cierto? ¿Qué pueden hacer ustedes ahí? Definir qué tanta fuerza tienen. Ahí tienen 0.05 el strength de este, yo le voy a poner 0.03, ¿cierto? Ya ustedes definen. Y por último lo que voy a hacer es prender colección 1, prender colección 5 y voy a apagar colección 2 y voy a nuevamente habilitar el render. Y tenemos esta escena. ¿Queremos más fuerza? Le subimos 0.05, ¿cierto? Que se vea más. De hecho, con el Sky podríamos, en la rotación, podríamos definir dónde están esas hojas del árbol. Miren esas hojitas tan bonitas que están acá. Yo quiero de pronto que se proyecten un poquito, ¿cierto? Obviamente, miren que se me satura mucho aquí porque hay una mezcla de diferentes luces. Entonces, para esa dirección del sol me está dando esa sombra. Si yo el sol lo pongo más de frente a la cámara, pues vamos a tener esa subexposición. Y ahí tenemos. Ustedes ya pueden definir es qué tan fuerte va a ser ese sol. 0.1, ¿cierto? Miren que es bastante fuerte ese Sky Texture. Yo lo voy a dejar por el momento en 0.05. Y ya tenemos un primer setup de esta iluminación, ¿cierto? Ahora bien, pues vamos a trabajar con otros elementos, incluso vamos a modificar el fondo y demás. Entonces lo que ustedes podrían hacer acá es irse nuevamente al motor de render y activar Transparent para que pues simplemente veamos los objetos sin el fondo, pero ya tenemos una iluminación bastante, pues digamos ya con una configuración más o menos ideal para nuestro siguiente proceso, que es el proceso de materiales, y a medida que vayamos agregando pues podemos hacer una cosa mucho más fuerte. Recuerden, si yo quiero aquí más 0.1, ¿cierto? 1, miren que queda una cosa súper fuerte. 0.5 es muy fuerte, entonces miren que 0.05 me da más o menos unos valores pues que me funcionan bastante bien. También pueden afectar aquí la rotación de la textura, por ejemplo en 0, miren que está en menos 48 en 0, pero pues aquí no es mucho lo que cambia. Y con estos valores iniciales pues ya tenemos para empezar a trabajar. De hecho voy a hacer una prueba de render, voy a guardar, voy a hacer una prueba de render rápida para ver
pues cómo va quedando. Todavía me falta vincular texturas, se ven errorcitos, por ejemplo, en las texturas del fondo y demás, ¿cierto? Se ven varias cositas, pero miren que tenemos una luz bastante agradable, ¿cierto? Para este exterior a partir de la combinación de esos dos elementos, y pues esto al final nos va a permitir que los materiales, miren que pues ya hay un setup, hay una composición por allá de fondo y demás, por eso lo están viendo así, pero a medida que trabajemos estos materiales van a encontrar una información bastante interesante para este proyecto. En esta etapa del proceso vamos a limpiar un poquito la escena, y es que tenemos muchos elementos y lo que vamos a empezar a trabajar es esta parte, esta superficie del suelo. Entonces normalmente tenemos esta capa, la colección 2 activa. Lo que vamos a hacer primero es ocultar esos elementos porque inicialmente su objetivo era definir el punto de iluminación. Entonces lo que vamos a hacer es que voy a simplemente aquí en los filtros yo activé lo de la cámara y también pues por ejemplo el objeto si lo queremos visualizar, ya depende de lo que nosotros queramos, pero yo lo que voy a hacer es desactivar simplemente esto, que no se va a ver, no va a funcionar, ¿cierto? Ya no va a estar como ahí disponible. Lo otro también es este árbol que está en la colección 1, no lo vamos a necesitar por el momento, lo voy a desactivar. ¿Qué más también vamos a desactivar? La colección 5, todos estos elementos. En este momento solamente debería estar presente estos objetos. Voy a activar el render, ¿cierto? Nada más estos objetos, y más adelante pues vamos activando los elementos adicionales. También pues es importante verificar pues cómo está la escena, siempre estén verificando que la luz ya nos esté funcionando bien, la iluminación. Simplemente es como esa primera parte de la limpieza para que podamos empezar a trabajar los materiales. En este caso vamos a trabajar este terreno, ¿cierto? Lo que es aquí, que es una vía como asfaltada, y lo otro es este terreno que va a ser como tierra para el césped que vamos a crear acá. Entonces miren que ahí sucede algo muy interesante, y es que tenemos una sola superficie, ¿cierto? Una sola superficie que es el terreno, pero que va a contener dos materiales totalmente diferentes, y eso es importante para empezar a ver qué opciones nos da Blender para poder unir dos materiales en un mismo objeto, haciendo una transición, ¿cierto? Suavizada de eso, y que se vea pues bien en el proceso y en el desarrollo de los materiales y en el renderizado. Bueno, ¿y cómo vamos a hacer eso? Entonces, Blender tiene un sistema que se llama Vertex Paint. Ese Vertex Paint nos permite como separar por color o por un mapa la información de diferentes elementos, en este caso de una geometría. Si yo selecciono esta geometría en la colección 1 que se llama Ground y la aíslo, voy a poder definir qué área va a tener el pavimento y qué área va a tener el terreno. ¿Cómo lo hago? Con este ground seleccionado, vamos a activar Vertex Paint. Aquí previamente ya está pintado, pero les voy a mostrar. Básicamente lo que se pinta negro va a ser un mapa, ¿cierto? Que va a almacenar la información de la geometría que vamos a trabajar, ¿cierto? Nos va a permitir, piensen en un enmascaramiento, que yo puedo decirle esta zona que está pintada en negro se va a poder afectar de cierta manera y la que no está pintada de otra manera. ¿Cómo se trabaja? Miren, yo aquí puedo tener un tipo de pintura, paint. Normalmente esto está en blanco, ¿vale? Entonces tengo blanco y negro, y pues nada, yo aquí lo que puedo hacer es cambiar a color negro y puedo pintar sobre la superficie. Y esa pintura también la puedo disolver, le puedo aplicar un blur, por ejemplo, para suavizar los bordes o los elementos. Y pues nada, lo que pinte negro pues va a quedar almacenado. Vale, ¿dónde queda almacenado? Si bien aquí donde dice road, ¿cierto? Mire, dice road, esto se crea, realmente aparece con un color, pues esta escena ya está configurada, pero aparece con un nombre por defecto. Pero acá yo puedo crear varios mapas de Vertex Paint, dependiendo de lo que requiera el proyecto. Esto lo vamos a dejar así, road. Previamente se pintó y se llamó aquí road, ¿vale?
Eso es todo lo que tenemos que hacer. Entonces ya con este mapa podemos trabajar después en el shading y acceder a él para empezar a separar esos materiales directamente sobre esa geometría. Con esto pues nada, es una explicación básica pero funcional para lo que es el proceso del Vertex Paint. Ahora sí, regresemos a Object Mode. Ya tenemos este objeto de acá y podemos hacer varias cositas. Primero, para hacer pruebas de render, de pronto se les puede estar pegando el equipo porque pues aquí hay un sistema de partículas, de flores, de grass, que es para crear el césped. Entonces lo que podemos hacer es que vamos a el panel de modificadores y ubiquen donde dice grass y flowers. Miren que por defecto pues están activos. Entonces lo que pueden hacer es apagar el renderizado. Entonces esto les va a generar un poquito más de rapidez y velocidad en el proceso. Y ahora lo otro que deben hacer es aquí, vamos a ir nuevamente a Object y vamos a crear un material nuevo para ese terreno. Entonces vamos a hacer clic acá, vamos a llamarlo así, terreno, listo. Vale, y ya tenemos creado el primer material y pues vamos a empezar a trabajar en su proceso para que tenga como las características que necesitamos. Bueno, continuamos entonces con el setup del material, del asfalto y el terreno. Lo que voy a hacer acá es crear lo de siempre. Voy a crear un diffuse que me va a recibir el color y un glossy que me va a recibir la información del brillo, el comportamiento del brillo del material. Voy a borrar este principal que no lo voy a utilizar. Realizaremos proyectos con principal más adelante. Ahora bien, ¿qué voy a hacer acá? Voy a cargar un image texture. Listo. Ustedes pueden buscar aquí en las texturas, todas las texturas que vamos a cargar. Yo pues ya he hecho ejercicio, entonces ya tengo cargadas esas texturas, pero en este caso vamos a cargar esta que se llama asphalt.jpg. Listo, yo la voy a buscar aquí, la tengo en mi librería, miren acá, asphalt.jpg. Listo. Y acá pues vamos a hacer unos cambiecitos en este asphalt.jpg. Lo primero es que en el mapping vamos a cambiarle el valor de la escala a 2.5. Y lo otro que vamos a hacer es que entre el asfalto, la textura y el diffuse voy a contrastar un poquito más esta imagen. Entonces voy a generar un nodo que se llama gamma y voy a cambiar el valor a 1.4. También voy a duplicar este asphalt, Shift D para duplicar, y acá nuevamente ustedes pueden cargar cualquiera de las imágenes de acá, van a cargar este asphalt spec.png, vale, yo lo tengo aquí en mi librería, aquí está, y también le voy a asignar este mapping acá, o sea que esta información de la escala me la está dando tanto acá como acá el asphalt spec. Listo. Y este lo voy a conectar aquí al glossy, pero para el glossy voy a agregar un elemento adicional y es que voy a agregar un mix color. Ese mix color lo voy a cambiar a modo add, lo voy a cargar acá y acá voy a crear un color diferente para que sea un poquito más contrastada, más oscura la imagen. Entonces aquí en este otro slot voy a cambiar este valor de RGB a 0.15. Listo, y voy a conectar esto aquí al color. Listo, entonces tenemos este glossy y este diffuse. Ahora bien, ¿qué más necesito? Necesito generar un relieve para esta imagen, para esta textura. Entonces lo que voy a hacer es duplicar esto. Nuevamente le cargo aquí el vector. Y acá voy a cargar este asphalt normal. En caso de ustedes tendrían que ir a buscar ese que se llama aquí asphalt NRM. Vale.
¿Y dónde va a cargar ese? Ese va a entrar aquí en el normal del glossy. Y en el normal del diffuse que está por acá. Finalmente voy a mezclar estos dos con un mix shader. Y los voy a unir acá. Finalmente el shader a surface. Entonces tengo este primer material que es el asfalto. Voy a cambiarle este mix shader, el nombre aquí en el label, a asfalto. Lo voy a marcar asfalto. Listo, ya sé que ese es su trabajo. Ahora, para el segundo material, analicemos nuevamente, tenemos un material interno que es esta vía que es asfalto y un material externo que va a ser como el terreno donde va a crecer el césped. Entonces vamos a hacer ese otro material. ¿Cómo lo hacemos? Pues vamos a crear nuevamente otros dos elementos. En este caso empecemos por un diffuse. Entonces un diffuse BSDF, lo voy a poner por acá. Y yo puedo usar este mismo texture coordinate, ¿cierto? Entonces podemos usar parte de esto acá. Y yo lo que voy a hacer es duplicar acá. Voy a conectar este al color. Vamos a acercar un poquito al color. Y acá voy a cargar este que se llama mode. Está también acá, mode, es este de acá. En este caso, sí voy a usar este mismo texture coordinate, pero no voy a usar este mapping, porque tienen dos escalas diferentes, por decirlo así. Entonces, pues, ahí en ese caso sí me toca hacer un cambiecito. Yo voy a duplicar este, y aquí la escala se la va a cambiar a 2. Yo trato de organizar esto, 2. Y voy a conectarlo aquí al vector, pero sí me sirve este texture coordinate. Entonces voy a conectar este generated. En este caso no va a ser UV, sino que yo quiero que esa textura se repliegue por toda parte, no importa las coordenadas. Entonces voy a utilizar generated y lo conecto aquí a vector. Listo, ahí va la cosa. Ahora bien, a ese barro yo le voy a dar un desplazamiento, ¿cierto? En este caso no con un normal map, sino con un displace map. Una imagen en escala de grises que me puede dar información. Vamos a ver si aquí me aparecen, pues, por ejemplo, cada uno. A ver, este por ejemplo es el bark displacement. Eso es del árbol. Yo voy a asphalt mod displacement, es este de acá. Es esta imagen en escala de grises que me va a dar cierto relieve en el renderizado. Entonces lo que voy a hacer es duplicar este y voy a conectar nuevamente este acá, vale, y acá voy a cargar ese mod displacement. Ok, para conectarlo a este normal del diffuse yo necesito un nodo bump. Voy a conectar esta salida del color al height y voy a conectar esta salida del normal aquí, el normal del diffuse. ¿Qué más vamos a hacer? Voy a conectar también aquí un gamma entre la imagen del mod, del barro y el diffuse, y voy a cambiar el valor a 2 para que sea más contrastadito, ¿vale? Que es esta de acá, que quede más contrastadito. Y aquí ya me queda unir estos materiales. Yo voy a cambiar esto voy a escribir barro, por decirlo de alguna manera, y lo que voy a hacer es unirlos. ¿Cómo los voy a unir? Entonces, fácil, yo tengo este y tengo este de acá. Voy a aumentar el tamaño y voy a crear primero un mix shader. Mix shader, y voy a unir los dos. Si yo lo dejo así, lo que va a suceder es que se van a mezclar estos dos materiales como si fueran en capa, ¿cierto? Con una opacidad del 0.5.
Yo realmente lo que quiero es que solamente un material se aplique en una parte del terreno y el otro material en otra parte. Y por eso habíamos utilizado la técnica de Vector Paint. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a crear un nodo que se llama Attribute. Aquí me lo cargó de una vez con este Road. Road es el Vertex Paint que creamos anteriormente. Miren que aquí ya está. Y lo que vamos a hacer es simplemente a ese attribute que tiene el nombre del Vertex Paint que creamos del color, lo vamos a pegar al factor. Entonces aquí va a funcionar esa máscara que hicimos. Ya de esta manera ya nos debe estar funcionando el material. Vamos a comprarlo, vamos a guardar. Vamos acá y lo que voy a hacer es cambiar a modo render. Mírenlo acá. Aquí está. Yo veo esta escala de este barro muy grande en 20. A ver, yo veo si la puedo cambiar. Ah, es que está en 2. Voy a cambiar el tamaño a 20 para que se vea mucho más definido, así. Cierto, que se sienta un terreno un poco más compacto y pues un detalle no tan grande, ¿cierto? Entonces miren que tenemos como una variación entre el terreno que se va disolviendo y fundiendo con la textura del asfalto que tenemos acá. Y con eso pues logramos este efecto. A ver, yo miro acá este asfalto que tiene también en el mapping. Cambiar este valor a 25. Demasiado pequeño. 5, 2.5 está bien. Que se note más pues el camino, que se note más esta textura. Y con eso pues tenemos esta primera parte de los materiales. Bueno, y ahora continuamos con el proceso para agregar el material de la grama del césped que tenemos acá. Lo que vamos a hacer primero es verificar que la luz esté en colección 1, ¿vale? Apagar colección 2 para que no tengamos problemas con los elementos que habíamos trabajado. Y aquí es un momento de detenernos y mirar cómo está compuesto este archivo. Si ven, aquí una cantidad de elementos, por ejemplo, estas flores aquí flotando y estas ramitas que realmente son el césped, ¿cierto? Cuando creamos un sistema de partículas, nosotros lo que hacemos es que estos elementos, como estas ramitas que están aquí modeladas, se repliquen, ¿cierto?, por una superficie a través de un sistema de partículas. Y eso es lo que está pasando acá. En este piso, que está acá en este terreno, se le agregaron dos modificadores. Un modificador grass, un modificador de partículas aquí y otro modificador de partículas aquí, que a su vez me carga tanto estas ramitas como estas flores que están acá. Vale, ¿cómo funciona eso? Si yo me voy al sistema de partículas, por ejemplo este que tiene esta geometría, se le carga aquí en el Particle System, de pronto veremos un proceso de crear partículas desde cero. Esos elementos están cargados como una colección. Por ejemplo, el sistema de partículas de estos elementos acá, estas ramitas, que son unos planos, ¿cierto? Que están acá. Miren acá. A ver yo si lo encuentro. O está en colección 5. Son estos planitos. ¿Vale? Eso se creó como una colección. Y esa colección a su vez se cargó en el sistema de partículas. Algo que aquí sucede es que no aparecen acá. ¿Por qué? Porque esas colecciones fueron creadas como un fake user. ¿Qué es un fake user? Se crean elementos que no se están usando, pero se le dice a Blender, hey, esto no se va a usar, pero no me los borre. Normalmente cuando uno no está usando el materiales o elementos, uno va borrando eso, pero al crear un fake user, esos elementos quedan almacenados, pero normalmente no son visibles, aunque sí existen en el archivo de Blender. ¿Cómo vemos dónde están? Vamos a cambiar aquí a el modo de visualización, a Blender File, y van a ver que aquí tengo esto que se llama colecciones, y aquí aparecen Grass Blades, Margaritas, Oak Leaves, ¿cierto? Que son digamos, estas hojas que se repliegan por el árbol, que también se hace por un sistema de partículas. Este árbol está acá, voy a volver aquí al View Layer, está aquí en Tree, listo.
Eso es todo. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a crear los materiales para estas ramitas, ¿cierto? Que a su vez están cargadas por ese sistema de partículas acá. Listo. No estamos viendo la colección, está oculta como un fake user y ya les mostré por dónde se puede visualizar ese tipo de elementos. Listo. Ahora sí, pues entendiendo como este proceso, vamos a crear el primer material. Entonces, voy a seleccionar esta geometría, ¿cierto? En este caso se llama, a ver, nombrémosla para que llama, lo llamamos césped 1. Ok, y este césped 1 acá vamos a crearle un nuevo material, vamos a llamar césped 1 también. Ok, y pues vamos a hacer varias cositas, lo de siempre. Yo voy a borrar este principal y voy a crear un diffuse y voy a crear un glossy, que me da tanta libertad en cambiar tantos parámetros con estos dos elementos. ¿Y qué voy a hacer? Voy a mezclar estos dos de una vez con un mix shader. Y ese mix shader le voy a dar un 25% más o menos de mezcla con este glossy. Quiere decir que el diffuse va a ser un 75 y el glossy un 25. Entonces aquí escribo un 25, que ese va a ser el factor de mezcla de esos dos elementos. Ahora, ¿qué voy a hacer? Pues le voy a conectar una imagen a este diffuse. Control T. Esa se va a llamar Grass. Vamos a buscarla por acá. Grass Blade. Miren acá. Ustedes recuerden que hacen clic aquí para buscarla en la carpeta. Grass Blade. La que está acá. Vamos a mover esto por acá. Listo. Y vamos completando esos noditos. ¿Qué sigue? Vamos a agregarle un poquito más de saturación a esta imagen, incrementándole el color con un Hue Saturation. Listo. Y esa saturación, ¿cuál va a ser? Voy a cambiarle los valores que tengo aquí por defecto. 4.5 en Hue. Saturation va a ser 0.9. Y Value vamos a cambiarlo también a 0.9. Listo. Ahí va la cosa. Ahora bien, en el glossy vamos a cambiar el color, ¿cierto? Un colorcito como verdoso. Ese colorcito pues nos puede dar pues una información bastante pues importante a nivel de cómo es el color de cada una de las ramitas del césped. ¿Y cuáles son los valores? Entonces vamos aquí a hacer clic en el color, a RGB, y en red 0.25, green 0.3 y blue 0.17. Listo, y nos da ese color verdecito que tenemos acá. Entre el Hue Saturation y el Diffuse vamos a agregar un gamma para contrastar aún más el color de 1.8. Vayan viendo, a ver aquí que vayan viendo más o menos lo que yo llevo y verifiquen los valores que tengo hasta el momento. Siempre vayan haciendo eso, pongan pause, vayan revisando y con eso pues vamos avanzando. Lo que sigue acá es que vamos a crear otro mix shader. Yo voy a duplicar esto y ese mix shader vamos a cambiar el valor a 0.2. Ese lo voy a conectar aquí al surface, ¿vale? ¿Qué vamos a hacer? Voy a conectar este primero acá, ¿vale? Y acá voy a conectar otro nodo que le va a permitir hacer que ese material sea un poco transparente, un poco translúcido, para que dé la sensación de esas ramitas cuando las atraviesa el sol. Entonces, ¿cómo lo hacemos? Simplemente cargamos un nodo translucent, BSDF, y lo conecto aquí a este shader, ¿cierto? Entonces va
a tener una semitransparencia ese material, lo que va a generar un poquito de realismo en el acabado de la geometría. Tal vez sea muy imperceptible por el hecho de que pues, esa geometría se va a ver muy pequeña. Sin embargo, pues nos va a permitir pues, modificar o visualizar un poquito más real esa grama, ese césped que tenemos ahí. Ahora bien, nosotros tenemos 3 ramitas, ¿cierto? Entonces yo lo que voy a hacer es a estas ramitas que quedan por acá. Esta es, a ver, esta se llama césped 1, entonces esta sería, voy a llamarla césped 2. Esta otra césped-3. Esta otra césped-4. Y esta última césped-5. Bueno, irlas nombrando. Entonces, ¿yo qué voy a hacer? Voy a copiarle a todas esas este material y después lo vamos a editar. Entonces voy a seleccionar esto, este de acá, esta de acá, esta de acá. Lo importante es que la última que seleccione sea la que tiene el material. Shift clic en esta última y voy a presionar Control L y me va a abrir esta ventana que se llama Link Transfer Data. Y lo que voy a decirles que es Link Materials. Listo, con eso le estoy transfiriendo a todas estas este material. Sin embargo, si yo quiero una variación, yo quiero que cada una de esas ramitas tenga un tono un poquito diferente de verde, pues tengo que hacer ciertas variaciones en el material. Entonces lo que voy a hacer acá es que en césped 1 de esta voy a hacer clic en esto para copiar el material. Listo. Entonces este pues ya queda copiado, yo lo voy a llamar césped 2. Listo, tengo césped 1, césped 2. Y en césped 2 voy a cambiar el Hue Saturation. En este caso, pues aquí de este 4.7. Listo. Aquí 1.1. Aquí puede ser 0.6. Y el factor de la gama a cambiarlo a 1.6. Miren que no son valores tan fuertes, pero sí va a haber una variación tonal ahí. Listo. Entonces, ¿qué vamos a hacer aquí? Yo voy a seleccionar, por ejemplo, esta y le voy a decir, esta va a ser, sí, césped 1, pero esta otra va a ser césped 2. Listo, y esta césped 1, y entonces tenemos ahí una variación. Ustedes podrían incluso crear 3 variedades, 4 variedades de césped con diferentes colores y van a tener más variedad tonal en ese proceso. Listo, ahora que queda, pues realicemos una prueba de render y miremos si ya nos aparece un césped con un color verdoso. Listo, nada, F12, esperar un momento, tengan paciencia, se toman un tinto, a veces es rápido, ya saben que pueden ir configurando el sistema para que renderice, pues no apriete o presione mucho la máquina cuando esté haciendo el proceso. Aquí lo que nos interesa es ir viendo cómo va funcionando nuestros colores y nuestras texturas a medida que vamos trabajando. Y miren que ya acá pues tenemos el acabadito del césped, ¿cierto? Tal vez no se note mucho ese cambio tonal, realmente pues no tiene que ser una cosa pues bastante notoria, pero sí se siente como el desgaste en el terreno, como que hay parchecitos y demás, y ya depende de cómo realicemos o cómo ajustemos el sistema de partículas, podemos ir pues modificando la cantidad de césped que hay acá, pero sí se ve algo regular y se ve algo pues agradable a la vista, y bueno, vamos avanzando en el proceso.